Bien, dicho eso, pasamos a la última de las intervenciones sobre las necesidades de cambio no recogidas en las últimas reformas legales. Es una intervención que tiene ahí un título con cierto elemento de sorpresa. ¿Cuáles serán esas necesidades de cambio que no están recogidas? Para ello contamos con el magistrado Benjamín Sánchez Fernández. Es magistrado especialista en el orden jurisdiccional contencioso administrativo desde el año 2020, aunque ya ingresó en la carrera judicial desde el año 2010 por oposición libre. Fue magistrado del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Toledo y actualmente es magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es autor también de numerosas publicaciones, como los libros sobre la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, con jurisprudencia, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o sobre el Estatuto Básico del Empleado Público, también con jurisprudencia. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a Benjamín para que nos aclare cuáles son esas necesidades de cambio que no han sido recogidas en las últimas reformas. Bien, muchas gracias. En primer lugar, y como bien es sabido, ¿no? Los agradecimientos al Gobierno de Cantabria, especialmente a su dirección, a sus servicios jurídicos, director de sus servicios jurídicos, y muy especialmente también a la presidenta de la Sala de lo Contencioso de Cantabria, a la que recientemente han tenido ustedes la oportunidad de recibir en las últimas semanas, y que me consta que ustedes han tenido una gran suerte con la persona que ha sido designada, a la que le deseo el mayor de los éxitos en el futuro. ¿Vale? Bien, yo prometo ser breve porque hoy, que es el día de San Isidro, a estas horas pues nos va a pillar el toro. Entonces, pues vamos a ir un poquillo más rápido. Es cierto que vivimos en tiempos de cambio, ¿no? Me voy a centrar en el derecho administrativo, pero podríamos ir a cualquier otro ámbito y vemos que está el mundo en gran medida patas arriba, ¿no? Claro, si nos centramos exclusivamente en el derecho administrativo, pues bueno, pues tenemos incluso, yo qué sé, derecho administrativo sin administración. He leído yo un artículo relativamente cercano. Otra cuestión, pues el acta administrativo sin procedimiento, ¿no? O cosas de estas, o la reserva de humanidad en el derecho administrativo. Ya no solo tenemos que ver si es reserva funcionarial, sino si hay una reserva de comportamiento humano, ahora que estamos hablando de esto de la inteligencia artificial, y que está bien la inteligencia artificial, pero no se nos puede olvidar que la sociedad responde a la inteligencia natural. Es decir, no dejemos de cultivar la inteligencia natural, porque si no, en estos tiempos de cambio, que va cambiando todo, fíjense ustedes si ha cambiado que en los Estados Unidos lo que era uno de los paradigmas esenciales, que era la doctrina Chevron, se ha quitado, y la doctrina Raimundo ahora la acerca al paradigma o a lo que aquí veníamos haciendo ya desde hace bastante tiempo. Las cosas van cambiando, no solo aquí, van cambiando en todo el mundo, y quizás eso sea inevitable. Bueno, yo siempre digo que cambia todo, pero el Badajoz sigue en tercera, con lo cual, pues bueno, pues tampoco parece que hay cosas que siempre permanecerán ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, estos cambios, al menos en el proceso contencioso, se están orientando, esta Ley Orgánica 1.25 se orienta esencialmente a la eficiencia. Claro, uno habla de la eficiencia y dice, bueno, pues esto de la eficiencia está clarísimo, ¿no? Hace todo lo posible al menor precio posible. Bueno, claro, cuando hablamos de normas procesales, ¿eso es posible? Sí y no. Porque, claro, a la hora de las consideraciones sobre la eficiencia, ¿solo tenemos que tener en cuenta los temas económicos? Bueno, yo creo que no. Lo mismo tendríamos que empezar a plantear la eficiencia en términos jurídicos. Eficiencia en términos jurídicos es el sacrificio de derechos fundamentales. El procedimiento en sí mismo no es un fin, ¿eh? El procedimiento es un instrumento, el proceso es un instrumento. Sirve al fin. Alguien que tiene razón, pues se vale del proceso para que se la den. Claro, si el proceso se convierte en un problema, entonces es cuando empezamos a tener estos cambios. Y estos cambios que se han realizado, como bien han dicho y llevamos escuchando toda esta semana, o toda esta mañana, perdón, son limitados. El cambio que ha hecho la ley de 2025, de enero de 2025, es muy limitado. Reforma varios artículos, 5, y bueno, tiene su profundidad, sobre todo el tema de la legitimación sindical y su proyección en diferentes cuestiones, como por ejemplo las costas, que voy a hablar de ello, largo entendido. Y bueno, yo me doy cuenta de que hay veces que no siempre se atiende a las necesidades perentorias que hay. ¿Por qué?
Bueno, pues, supongo que habrá diferentes motivos, pero claro, cuando uno me plantea, ¿no? Se me plantea, venía aquí a hablar de las necesidades de cambio, pues dice, bueno, casi como que te voy a hacer la carta a los Reyes Magos, ¿no? ¿Qué cambiarías, no? Entonces, lo primero es establecer una serie de criterios que sean objetivos para determinar la necesidad, porque si no tenemos una necesidad determinada, no podemos hablar de esa necesidad de cambio. Tendremos que hablar de preferencias, tenemos que hablar de otras cuestiones. Esto ya se ha hecho, las preferencias, las cuestiones, cómo mejorar. Hay una comisión, se hizo la Comisión General de Codificación hace ya bastantes años, en el año 2013, y se plantearon una serie de medidas allí, medidas que hubieran, de haberse adoptado en su conjunto, hubieran mejorado bastante. Se han adoptado algunas, otras no tanto. Y bueno, pues eso son unas cuestiones que van a hacer la mejora, pero yo me refería a otra cosa, es decir, cosas que se necesitan. Y claro, yo dándole vueltas digo, bueno, ¿cómo se puede llegar a objetivar algo que no deja de ser un ámbito de conveniencia, un ámbito de discrecionalidad, como es el ámbito legislativo? Bien, pues dándole vuelta, digo, a lo que nos dedicamos, dice, ¿dónde hay problemas en la ley que sean necesarias su reforma o su modificación? Pues allí donde los tribunales asumen un papel que quizá cede de donde le corresponde, y es la denominada, algunos, sobre todo los universitarios, se van a enfadar conmigo cuando lo diga, la interpretación correctora. Dice, la ley dice una cosa, pero bueno, hay que entenderlo de otra manera porque vamos a llevarnos, porque claro, es que, insisto, el procediso no es un fin en sí mismo considerado, es un instrumento para llegar a un verdadero fin sustantivo. Claro, si tenemos esta interpretación correctora, que es cuando la jurisprudencia hace decir a una ley lo que en un principio la ley no dice, se producen una serie de efectos que son indeseables necesariamente para la ley. Producen el desasosiego al que antes se referían respecto de los abogados, es verdad. Claro, si ahora me dicen que en una materia de costas la ley me dice que no pueden limitarse, pero ahora yo entiendo que se tienen que limitar porque en la tramitación parlamentaria se había dicho que esto no era... Claro, seguro que es la forma justa de la solución que se da por la jurisprudencia, pero ese probablemente no sea el mejor de los modelos y exija esa modificación legal para dotar de seguridad jurídica. La falta de seguridad jurídica quizás que sea una de las cuestiones más importantes que vivimos en estos últimos tiempos, con cambios acelerados, con cambios, con focos múltiples de producción normativa a diferentes niveles o incluso jurisprudencia a diferentes niveles que afectan a diferentes ámbitos y que exigen una vinculación como mínimo de interpretación conforme de lo que tenemos, al final generan eso. Están afectando a la seguridad jurídica, por un lado, en cuanto a la previsibilidad de lo que hay, y por otra parte, van a afectar a la igualdad de la tutela que les vamos a dar, a la tutela que se va a establecer. Claro, esto en temas sustantivos es difícil, es grave, pero claro, en un tema procesal, donde hay miles y miles y miles de asuntos todos los días, pues es peor, ¿no? Las normas procesales, por definición, son reglas. No estamos hablando de principios, no solo de principios, esencialmente son reglas y tienen una función esencial de dar seguridad jurídica. Si la solución que tenemos que dar es a costa de ese sacrificio, la necesidad yo creo que está objetivada. Por otra parte, el grado máximo de este problema se daría cuando estas normas deben ser inaplicadas. Como veremos, el caso esencial siempre es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero por ahí, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ahora que no nos escuchan, pues hay algún supuesto en el cual, bueno, hay una sentencia en concreto del año 2018 que viene a decir que, oiga, cuando un tratado internacional es contrario a una norma interna, lo que tienen ustedes no es un problema de validez, sino un problema de aplicación, con lo cual usted tiene que elegir qué aplica. Claro, lo bueno de ser el último es que pues me han hecho gran parte del trabajo en relación a la doctrina Sacchetti, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo voy a coger lo que ya hemos dicho, porque yo les he identificado 3 asuntos en concreto, la doctrina Sacchetti y las deficiencias del sistema de recursos, las costas, evidentemente, que yo creo que es un tema que no se le da la importancia debida. Y 3, es que la competencia en materia contenciosa es que es muy compleja, es que es muy difícil.
es que explicárselo a la gente, ¿eh? Yo me acuerdo que también he ido alguna vez a los cursos de la abogacía, de los chavales que van a iniciarse, y claro, yo le decía, bueno, esto es así, pero bueno, puede ser que sea de otra manera en función de la ponderación, porque el artículo 13, pues ya veremos. Pero bueno, es demasiado complejo y es verdad que surgen muchas veces esta necesidad correctora. Esa necesidad correctora para mí es indicativa de la necesidad del cambio legal, ¿vale? Y por eso a eso va a responder todo lo que les voy a exponer. No solo es mi voluntad, sino un criterio, podía haber utilizado cualquier otro, pero intento que sea medianamente objetivo. Entonces, el primero de ellos, que es la doctrina Sacchetti, ya lo hemos visto, ¿eh? Hemos sido condenados el día 30 de junio del año 2022 por incumplir el artículo 12 del protocolo número 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Claro, nos han condenado, pero claro, nos han condenado en un ámbito que es multiplicar hasta el infinito, porque claro, es que, insisto, hay cientos de miles de procesos contenciosos todos los años. De esa cantidad, pues yo no sé exactamente el porcentaje de procesos sancionadores que puede haber, pero ustedes se pueden hacer una idea de la trascendencia que tiene esta sentencia. Claro, de la necesidad-virtud nos explicó uno de los autores de aquella sentencia. La necesidad-virtud, hemos arreglado el problema, más o menos, pero surgen estos efectos porque ahora ¿es previsible exactamente cuándo ese recurso va a ser? Realmente no lo es. ¿Cumple todas las funciones? Pues ya lo hemos dicho, ya lo ha apuntado antes Juan, y ha dicho, oiga, es que yo conozco sanciones de antes de 30.000 euros. Dice, mire, yo he confirmado sentencias de 28.950 euros y allí se quedó, única instancia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí que es verdad que dice constantemente que la cuantía no es un elemento esencial para determinar la naturaleza penal. De hecho, por 10 euros se ha establecido que eso es materialmente penal. Claro, 28.000 euros. Claro. Entonces, quizás el tema de Sacchetti lo que haya sea más una tradición jurídica, una cultura sobre la administración sancionadora. Se expone muy bien en algunas obras que lo explican, se lo estaba explicando antes aquí a Francisco Javier, ¿no? Que le he dicho, bueno, si tú estás con Huergo Lora allí en Oviedo, que se dedica precisamente a estos temas de derecho sancionado, y junto con Miguel Casino Rubio, ¿no? Que tendrían una serie de visiones que lo que nos muestran es que no tenemos muy claro todavía qué es el concepto de sanción, cuál es el concepto materialmente penal, y tampoco yo creo que es una situación correcta. Entonces, la necesidad de intervención del legislador a mí me parece esencial, porque hay sanciones que no tienen la respuesta debida. Adelanto, hay una serie de sentencias por ahí que se dictaron en algún juzgado que hicieron aplicación de esa doctrina del Tribunal Constitucional diciendo que el artículo 81.1.a pugna con el artículo 2 del protocolo 7 y que, por tanto, ante la pugna se aplica el apartado 2. Yo no me inventé ningún recurso, simplemente inapliqué la prohibición. Está pendiente de decisión de la sala, hace ya un par de años, pero no debe de quedar mucho. Pero bueno, quizás sea otra solución, otro parche, pero, insisto, es un parche, no es una solución. Sigue incrementándose el problema. El otro elemento donde es más evidente esta interpretación correctora, con todos los defectos que la misma conlleva, es las costas. Y claro, de aquellos polvos estos lodos. El sistema de costas estuvo vigente en España desde septiembre de 1888, que ya ha llovido, hasta el año 2011. En el año 2011, o sea, se estuvo en vigente, en 1888, la reforma de 1904, la reforma de 1956 y la reforma de 1998. Todos ellos consideraron que el criterio de costas en el ámbito contencioso administrativo, el correcto era el criterio subjetivo. ¿Por qué? Porque no solo hay derechos entre partes, sino también una función institucional que antes también se ha dicho. Artículo 106, es el control de la administración. Existe la vinculación al derecho, por tanto, es una necesidad pública que el ciudadano no debería de sufrir por ello. Suficiente que tiene con sufrir los perjuicios de mantener una decisión que puede ser injusta o que puede ser contraria a derecho. Sin embargo, en 2011, la Ley 37/2011 decide
equipararnos al resto de jurisdicciones, obviando esta parte institucional y centrándose en la parte de tutela judicial efectiva. No es momento de analizar las ideas que conllevaron al cambio, sí sus motivos según se puede leer en la exposición en el preámbulo, en la exposición de motivos de esa ley, en su apartado tercero, pues era que había un abuso de la jurisdicción. Claro, ese abuso, cuando uno ve los datos del año 2011 que están recogidos en esa comisión que existió para la reforma de la ley de la jurisdicción en el año 2012, dicen que el 46,5% de las sentencias dictadas en los juzgados ese año 2011 eran estimatorias. Entonces, hombre, un abuso. Claro, cuando una de cada dos es estimatoria, porque tienen razón, se está diciendo que hay un abuso a la otra mitad, será por la otra mitad. Claro, de ahí esas sentencias resulta que las apelaciones, las que había, en torno al 25-26%, eran estimatorias. Y también se perjudica el derecho a los recursos, porque pasaba de 18 a los 30.000 euros actuales. Claro, esa idea de abuso lo que hace es variar la naturaleza de la jurisdicción contenciosa para convertirla en un conflicto entre partes. Prima los derechos subjetivos, una concepción subjetiva. En esta reforma se introduce un apartado, entonces era el tercero, hoy es el cuarto, en el cual se dice que la condena en costas podrá ser a la totalidad, a una parte o hasta una cifra máxima. ¿Vale? Esa posibilidad, que ha sido enormemente criticada por los colegios de abogados. ¿Por qué? Porque da lugar a unas disparidades tremendas, incluso dentro del mismo partido judicial, porque donde un juez valora 300, en el de al lado va a valorar 500. Hay procesos ordinarios que son 1.000 euros. Claro, 1.000 euros, cuando en un proceso urbanístico donde la cuantía puede ser 10, 12 millones y te pones 1.500 euros al abogado, pues, no sé, no termina de cuadrar en relación a la responsabilidad que se asume, ¿no? Entonces, más allá de esta facultad que se le otorgó al juez y que se fue moderando, que se fue objeto de una serie de pronunciamientos tanto por parte del Tribunal Constitucional como también por parte del Tribunal Supremo, y que fueron dedicados a esa mejora, a esa garantía de seguridad jurídica, se reforma en el año 2023 sin especial motivación y dice, en una redacción que ciertamente es confusa, que en primera o única instancia la parte condenada en costas estará obligada a pagar una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso por cada uno de los favorecidos por esa condena. A estos son los efectos, las pretensiones de cuantía indeterminada se valorarán en 18.000 euros, salvo que por razón de la complejidad del asunto el tribunal disponga razonadamente otra cosa. En los recursos y sin perjuicio de la parte anterior, la imposición de costas puede ser la totalidad a una parte de estas o hasta una cifra máxima. Bueno, pues aquí estamos, en los recursos y sin perjuicio de la anterior. Parece que el legislador nos decía que en primera instancia o en única instancia no cabía esa limitación. Sin embargo, un análisis profundo de las causas que llevaron a la tramitación parlamentaria, las promociones de esa mayoría gubernamental que terminó sacando este Real Decreto Ley, nos lleva a pensar que no era esa la voluntad, sino que lo que era la voluntad era limitar únicamente las cuantías indeterminadas, esos 18.000 euros. ¿Qué hace el Tribunal Supremo? Pues el Tribunal Supremo acepta esa interpretación porque la considera más correcta y corrige este tenor de la ley, que no es demasiado claro, diciendo que, en efecto, se pueden limitar las costas en la instancia. Primero lo hizo en un auto, después ya lo ha hecho en varias sentencias, finales del año 2024, todos los temas que ha habido de los concursos de juristas de reconocido prestigio, conocido como cuarto turno, y en algunas también de responsabilidad patrimonial en las que que se iniciaron después del 20 de marzo de 2024, evidentemente, y que han obtenido sentencia. No hay fundamentación tampoco de esta interpretación, pero sí que es el caso claro. Por tanto, estos dos casos parecen paradigmáticos, es decir, tenemos problemas en cuanto a la seguridad jurídica y a la igualdad en la aplicación de la ley en la medida en la cual no podemos garantizar que todos los órganos judiciales lleguen a esas mismas conclusiones. Y tampoco podemos garantizar la vía de recurso porque recurrir las costas es ciertamente complejo en España. Por tanto, la intervención del legislador, que además la pide expresamente el Tribunal Supremo en esa sentencia Sacchetti, o en los plenos, y después la vuelta a pedir a lo largo de 2024 y a lo largo de 2025, que han reiterado varias veces esta doctrina,
es algo que es necesario, que es perentorio, porque si no vamos a volver a ser condenados. Y es evidente, sobre todo a mi modo de ver, en los casos de los tribunales o de los juzgados unipersonales. Y ya por último, entrando en esto de la competencia, como les he dicho, el problema, claro, es muy difícil, les he dicho yo antes, y es verdad, es muy difícil. Hay criterios de naturaleza o la administración que viene, jerarquía del órgano, materia y cuantía. Estos 4 criterios se tienen que mezclar entre ellos y dan diferentes reglas, no siempre homogéneas, que determinan un órgano u otro. Y ello, cuando hay veces que hay olvidos dentro de la propia norma. Hablando de interpretaciones correctoras, pues ahí están los casos del Consejo de Estado. El Consejo de Estado no aparece en ningún lado en las competencias de única instancia del Tribunal Supremo y, sin embargo, lo asume en analogía al resto de órganos que están regulados, porque como es un órgano constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional están allí, pues allí que van ellos también. Claro, también tenemos otra serie de historias, por ejemplo, en materia de asilo. En materia de asilo, clarísimo, ¿no? Se va a la Audiencia Nacional. Pues no, porque cuando hay una inadmisión o hay una vía de hecho que se dice que se ha expulsado a alguien del asilo o del sistema de asilo, se va al Tribunal Superior, en este caso de Madrid. Entonces, son temas que no terminan de aclarar y no es un tema ya meramente doctrinal. Miren, el hecho de que se configure una ley o una competencia de una manera determinada o de otra, puede determinar lo que antes ha dicho, ha hecho referencia a la responsabilidad patrimonial sanitaria, y eso es verdad, porque claro, en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid o Valencia, resuelve el consejero. Como resuelve el consejero, si son más de 30.050 euros, nos vamos al Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué pasa? Que en el Tribunal Superior de Justicia se dicta una sentencia en única instancia. La casación es solo sobre el derecho. Entonces tenemos que un pleito esencialmente versa sobre cuestiones de hecho, cuestiones técnicas, además periciales, va a resolverse únicamente en primera instancia o en única instancia. Claro, la capacidad que pueda tener el Tribunal Supremo de llegar al fondo del asunto en ese tema es limitada, porque no pueden entrar en esa valoración de la prueba más que en casos realmente patológicos, que sea de olvido, de cuestiones que se vea comprometido el derecho fundamental. Claro, en otras comunidades autónomas, como es Castilla-La Mancha, resuelve el director gerente, por tanto, artículo 8.3 del Servicio de Salud, y por tanto, allí sí hay apelación, hay un control de las apelaciones, hay un control de los hechos, por tanto, hay una depuración. Tenemos que, en función de una cuestión meramente formal, como es la potestad autoorganizativa de las comunidades autónomas, podemos tener diferentes derechos o una extensión diferente en los derechos fundamentales, como el derecho a los recursos, que es verdad que está configurado conforme a la ley, pero ¿existe alguna razón objetiva o sustantiva para que en Castilla-La Mancha ese derecho en esa materia sea superior al que tengan los ciudadanos de Madrid? Es algo que me pregunto. Por tanto, el sistema de competencia que dibuja la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de 1998, que bueno, responde a un panorama que había y del cual es heredera esta ley en gran medida de las anteriores, pues quizás sea el momento de empezar a replanteárselo, ya que estamos replanteándonos todo el tema de la primera instancia y de los tribunales de instancia. Y, ¿por qué no?, la colegiación de esos tribunales de instancia, mucho más allá de la necesidad. Yo siempre he dicho que, hombre, un pleito de 20 millones de euros en algún ayuntamiento, que lo mismo si se pudieran resolver entre 3, pues estaríamos más seguros todos, ¿no? Y con eso, pues ya está. Espero no haber hecho una carta a los Reyes Magos y haber intentado más o menos dar las razones por las cuales yo creo que esta reforma no es tan completa ni podemos decir que sea un tema cerrado. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Benjamín, por estos interesantes apuntes de esas cuestiones que convendría regular, y tenemos pues 10, 12 minutos para realizar alguna pregunta, algún pequeño coloquio. No sé si alguien tiene intención de formular alguna pregunta. Sí. No, bueno, veo varios brazos. Juan, mientras se acercan el micrófono a alguna de las personas que quieren preguntar, Juan nos quiere hacer algún comentario. Y aprovechando dos cuestiones, una le voy a preguntar a Edmundo y otra... ¿Qué hay que darle aquí? Se oye, pero acércate al micrófono. Vale, muy bien. Que quiero dos cuestiones. Una pregunta a Edmundo en relación a su tema y otra me voy a unir a la Carta a los Reyes. En cuanto yo
humildemente creo que la principal medida de eficiencia que ahora mismo necesitamos se refiere a la plantilla judicial. Hasta que no se abra el agujero del embudo y se amplíe la plantilla judicial adaptando a las necesidades del servicio, pues vamos a seguir con el mismo retraso. Y en cuanto a la cuestión, has hablado, evidentemente, uno de los objetivos de la nueva oficina judicial es la flexibilidad, ¿no? Sobre todo en las secciones, en el caso de que haya un asunto de especial complejidad, etcétera, etcétera. Yo lo voy a preguntar desde el total desconocimiento, ignorancia y uno de los temores que hay, o una de las cosas que nos ronda la cabeza, es si una de las, digamos que los problemas se dan en una de las secciones de una de las jurisdicciones, está contemplado o previsto la utilización de medios desde otras secciones de otra jurisdicción distinta. ¿Me explico? Que al final, pues, juez de lo contencioso acabe poniendo, pues, bueno, sentencias del social. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Además, que los jueces de lo contencioso, como tenéis un nivel de trabajo bastante razonable, pues estáis en comisión. No lo digas muy bien. Que no lo oiga nadie, pero la realidad es que ahora mismo estáis en una jurisdicción privilegiada y otras que tienen unos niveles absolutamente insoportables de carga de trabajo, pues se están viendo beneficiadas por la colaboración de compañeros de lo contencioso que desinteresadamente o a cambio de una remuneración razonable, pues están prestando apoyos en comisiones de servicios sin relevación de funciones. Lo que dice la ley orgánica es que, en principio, entre jueces, entre funcionarios sería distinto, pero entre jueces el recurrir a otras personas tiene que ser siempre dentro del mismo orden jurisdiccional. Es decir, un juez de lo mercantil podrá suplir a un juez de primera instancia y un juez de primera instancia podrá suplir al juez de familia. Lo mismo pasa en la jurisdicción penal porque son de la misma jurisdicción. Tenemos muchos juzgados de penales, instrucciones, menores, violencia de género y, por lo tanto, entre ellos se podrían sustituir. A partir de ahí, la ley lo que no impide es lo mismo que hay ahora, porque no lo impide, es decir, que se establezcan criterios de sustitución voluntaria, con lo cual, en fin, en la judicatura es muy importante lo que es obligatorio y lo voluntario. Lo obligatorio no lo remuneran, pues que habría la posibilidad. Y entonces, en el caso concreto de las jurisdicciones laboral y contencioso administrativo, pues se puede estar bastante tranquilo de que, en principio, salvo que voluntariamente te ofrezcas a las sustituciones voluntarias o a comisiones de servicios sin relevación de funciones, no te van a obligar con la ley en la mano. Pero otra cosa es lo que luego cada cual quiera hacer. Lo del social era un ejemplo, ¿eh? Nada. Bien, me han dado el micrófono, sí. Soy Ana Sáenz de Lamelas, ¿cómo estáis? Lo primero, enhorabuena, ya que estamos en el Palacio de Festivales, a los 4 tenores, de verdad, han estado estupendos y han estado, de verdad, brillantes. Yo quería, en primer lugar, formular una queja o, en fin, una cuestión terminológica y luego una pregunta. Lo de la cuestión terminológica es que, si no he entendido mal, porque yo no me he estudiado esta reforma a fondo, no son verdaderos tribunales los que se van a crear, sino órganos unipersonales que van a tener una especie de oficinas comunes, ¿no? Es decir, y yo no sé si para este viaje convenía cambiar los nombres. O sea, para mí hasta ahora los tribunales eran los que decidían colegiadamente y los órganos judiciales unipersonales no, ¿no? Entonces, las categorías jurídicas responden a un régimen jurídico y a mí me gustaba más la denominación antigua, ¿no? Yo no sé si para este viaje hacía falta estas alforjas, pero bueno, si dicho esto, y es mi queja terminológica, la segunda cuestión que quería preguntar es qué va a pasar con los letrados de la Administración de Justicia. Quiero decir, no tengo ni idea, pero cada juez unipersonal de la sección correspondiente del tribunal va a tener su letrado, o va a haber entre ellos una cierta jerarquía, o quiero decir, ¿se cambia todo para que todo siga igual? Está claro que la pregunta es para mí. He ido a uña de caballo y, como es lógico, no he podido profundizar en todas las implicaciones que trae consigo la ley, que además es muy incompleta y además no cambian las normas procesales, lo he advertido, y por lo tanto hay muchas cuestiones que son susceptibles de interpretación. En cualquier caso, sí hacía falta este viaje para llegar a donde se ha llegado. Entre otras cosas porque, si no, la Administración de Justicia va a ser insostenible. No se puede basar todo en la creación de juzgados porque el problema no está en la gestión de los juzgados. Hay un ejemplo que lo pone de manifiesto.
los juzgados especiales que se crearon para las condiciones generales de la contratación. Son juzgados que con 5 o 8 funcionarios capaces están tramitando miles de asuntos. Y el problema nunca es la tramitación, siempre es que necesitas un número de jueces que dicten sentencia que, bueno, pues lamentablemente tienen una capacidad limitada de producción. 8 buenos funcionarios son capaces de tramitar muy bien 800 asuntos y 5.000. Sobre todo en los asuntos repetitivos. En los complicados no, pero en los repetitivos. Hacía falta crear los tribunales de instancia porque la única forma de solventar el problema de que no damos la ratio europea de número de jueces para el número de habitantes y para la enorme litigiosidad que existe era establecer este sistema que te permite que al día siguiente de que entre en vigor el Tribunal de Instancia de Santander se puedan adscribir dos nuevas plazas judiciales a los jueces de lo contencioso o 3 a la sección de lo social. Era absolutamente necesario. Luego, además, los tribunales de instancia van a tener muchas dificultades en ponerse en marcha, pero desde luego van a tener versatilidad. Las relaciones de puestos de trabajo garantizan el respeto a los derechos de los funcionarios, pero también facilitan que se puedan cambiar según las circunstancias. Hubo un momento en que la jurisdicción de lo contencioso colapsaba y que, sin embargo, la de menores estaba muy tranquila. No es tan descabellado pensar que si eres del mismo tribunal hay funcionarios que pueden dejar de trabajar a partir de cierto momento en una materia en la que se está actuando desahogadamente y adscribirlos a aquella otra en la que el número de asuntos que por razones coyunturales o estructurales, pero casi siempre son coyunturales, exigen más dedicación. ¿Qué va a pasar con los LACs? Los LACs van a dirigir los servicios de tramitación, que van a ser muchos, va a haber de diferentes clases. Forzosamente, según la ley, tiene que haber en todos los tribunales de instancia un servicio de tramitación, pero es que puede haber más. Van a tener que dirigir los de registro y reparto, van a tener que dirigir los servicios comunes de comunicación, los que se dedican a la ejecución, a los desahucios, a los embargos, a la organización de las vistas, que van a ser muy importantes porque ahora vamos a necesitar un LAG que se ocupe de señalar no el trabajo de un juzgado, sino de muchos, y los que van a tener que dirigir todo el sistema de conciliación que va a ponerse de manifiesto. Yo creo, Javier, que tenías toda la razón cuando dices que los MASC a la larga van a usarse muchísimo, no solo porque sea preceptivo, sino porque, sobre todo en los juzgados, la conciliación de repente va a encontrar una pujanza enorme porque los demás son tan complicados y en ocasiones tan caros que los letrados de la Administración de Justicia, que como hacen los de laboral, realmente se dediquen a tareas de conciliación, van a tener mucho trabajo porque van a facilitarte un MASC bueno, bonito y barato que te va a permitir luego ir a la demanda. Bueno, esa es la idea de la ley. Luego veremos, a ver, porque en los sitios donde se ha puesto en trámite la oficina judicial ha sucedido de todo. Pero, desde luego, yo creo que a los letrados de Administración de Justicia trabajo no les va a faltar, ¿eh? Van a tener muchas responsabilidades. Sí. ¿Más intervenciones? Buenas tardes. Bueno, yo no me he estudiado la ley, la verdad, lo reconozco, pero a la vista de las intervenciones, la duda que me ha surgido es que yo no termino de ver la verdad dónde está la eficiencia, la verdadera eficiencia de la ley. ¿Por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, cuando hablan de la extensión de la legitimación a los sindicatos, yo creo que eso lo que va a traer es mayor conflictividad. O sea, no eficiencia, no una mayor eficiencia, porque van a haber más pleitos. Cuando se habla de la transacción y la conciliación, yo entiendo que la Administración, igual me equivoco, creo que la Administración no puede transigir. Estamos sometidos al principio de legalidad y tenemos que aplicar la ley. Es muy difícil llegar a una conciliación, una mediación. Lo veo complicado, ¿no? Y entonces, el tema que me queda en la eficiencia es esos tribunales de instancia. Cuando hablan de los tribunales de instancia, por lo que han explicado, yo lo que veo que a lo mejor lo que se pretende es compartir la plantilla administrativa. Yo lo digo porque tengo experiencia en los juzgados, ¿no? Trabajo con los juzgados. Entonces, entiendo que lo que pretenden es compartir una plantilla administrativa y unificar solo criterios procesales, o hay una, que es lo que tenemos algunos miedos,
algún tipo de unificación de doctrina y se va a perder esa diferencia de criterio que teníamos entre los distintos juzgados y que nos daba vidilla, porque verdaderamente, si no, la litigiosidad se hunde. Si ya hay una unificación de doctrina en una primera instancia y ya sabes, no pongas el pleito porque no vas a ir a ningún lado, porque ese es el criterio, que además no sabemos ni quién lo impondría, ¿vale? Porque eso es lo que nos pasa a veces cuando vas a la sala, ¿no? Pero si ya te pasa en una primera instancia, yo creo que ahí, por lo menos yo con algún compañero lo he comentado, que hay cierto temor. Entonces, no llego a ver, la pregunta es, no llego a ver dónde está la verdadera eficiencia de la ley, porque además comparto lo que dijo el magistrado en relación a las modificaciones que ha habido en cuanto al procedimiento abreviado, ¿vale? Entonces, no llego a ver la verdadera eficiencia y también nos preocupa un poco esa unificación de criterios, pues un poco si son esos procesales en cuanto a presentación de escritos o si puede ir un poco más allá y puede, digamos, que pues, reducir litigiosidad. Bien, yo creo que esta pregunta es para el valiente de la mesa que la quiera responder. Yo valiente no soy, pero osado sí. Esto depende de cómo lo mires. Yo no tengo una bola de cristal para saber qué va a pasar de un año. Así que el año que viene, por favor, me invitáis y lo volvemos a discutir, porque estoy encantado de venir aquí. Desde luego, no creo que vaya a haber ningún problema con la unificación de criterios. Es exactamente igual que lo que existía antes. Antes había juntas de jueces y en esas juntas de jueces, no solo para criterios procesales, sino también sustantivos, una norma problemática, sobre todo las normas nuevas, se trataba de llegar a consensos. A veces no se conseguían y a veces sí. E incluso cuando se conseguían, había gente que entendía que no los debía aplicar. Eso es lo que dice la ley ahora. Los presidentes de las secciones de los tribunales de instancia o el presidente del tribunal de instancia tienen la facultad de convocar juntas para unificar criterios. Y además añade la ley, sin perjuicio del respeto a la independencia judicial de cada componente de ese tribunal. De manera que se puede establecer un criterio mayoritariamente o incluso muy mayoritariamente en un tribunal y que haya algunos integrantes de ese tribunal que no lo sigan. Muy bien. Sí, una última pregunta. Juan Sáez, director general de Justicia del Gobierno de Cantabria, seguro que nos hará una buena pregunta. Sí, buenos días, muchas gracias y me sumo a la enhorabuena a los 4 ponentes de esta mañana que han tenido unas brillantes intervenciones y que nos han venido a clarificar muchos puntos, ¿no? Solamente, no tanto para hacer una pregunta como para fundamentar o justificar dónde puede estar la eficiencia de la puesta en marcha de la implementación del nuevo modelo de oficina judicial. No tanto en cuanto se refiere al tribunal, sino en cuanto a la oficina judicial que sirve de instrumento, ¿verdad?, para coadyuvar con el Poder Judicial para el ejercicio de la función jurisdiccional. Una primera cuestión, apuntando lo que señalaba don Edmundo. Efectivamente, para saber ahora dónde está el buen o el correcto funcionamiento de la justicia y dónde tenemos algún problema, ¿no?, en la justicia, y también enlazando con la intervención de Juan, del magistrado de lo contencioso de Santander, tenemos que saber que la creación de un nuevo juzgado, cuando hay un problema desde el punto de vista de retrasos en un determinado orden jurisdiccional, hasta ahora la única forma de solucionarlo podría ser, aparte de alguna medida provisional, la creación de un nuevo juzgado. La creación de un nuevo juzgado lleva consigo una plaza de juez, magistrado, una plaza de letrado, 2 plazas probablemente de gestor, 4 de tramitador y probablemente 1 o 2 auxilios judiciales. En definitiva, un coste para la Administración de aproximadamente unos 500.000 o 600.000 euros. A partir de ahora, si tenemos un problema en un ámbito jurisdiccional concreto, podemos determinar objetivamente dónde está el problema, el cuello, ¿verdad?, de embudo, si es en la plaza judicial o es en el personal que presta servicios en la oficina judicial, de manera que no sería necesario abordar un gasto de esa cuantía, sino que podíamos ir a la creación de una plaza o la creación de 2 puestos, ¿verdad?, de funcionarios. Por tanto, entiendo que efectivamente ahí está uno de los puntos de la eficiencia, de la que, que se encuentra incluida dentro del título de la propia ley. Y la segunda cuestión que quería comentar es que efectivamente para nosotros
que ya hemos publicado, por cierto, el pasado día 7 de mayo, las relaciones de puestos de trabajo de 7 de los 8 partidos judiciales de Cantabria, los que están afectados por la primera fase y que entrarán en vigor, por tanto, el día 1 de julio. Y también hemos aprobado la resolución de la estructura de todos los partidos judiciales, el diseño de la oficina judicial de todos los partidos judiciales. Entendemos que el papel fundamental para el éxito del nuevo modelo va a residir precisamente en la función de los letrados de la Administración de Justicia, porque en cada una de las oficinas judiciales y en cada uno de los servicios comunes de tramitación que se van a crear en todos los partidos judiciales, en los tribunales de instancia correspondientes, va a existir un letrado director. No va a haber una asignación de letrados a plaza judicial, en principio, sino un letrado director que puede contar también con un letrado adjunto al frente de cada uno de los servicios comunes, siempre el servicio común de tramitación, también el servicio común de ejecución donde exista, en concreto en esta primera fase en Torrelavega, o en otros servicios comunes, como ocurrirá cuando pongamos en marcha la Oficina Judicial de Santander. Evidentemente, esa función del letrado director, del letrado coordinador, en la digamos que administración de los recursos humanos de cada una de las digamos que oficinas judiciales, concretamente los servicios comunes, las distintas áreas de funcionarios que van a prestar servicio para la jurisdicción, entendemos que va a ser precisamente la clave del éxito en materia de eficiencia, ¿verdad?, que quiere implementar la ley. Y pues no tengo ninguna pregunta que realizar a los ponentes, simplemente hacer una referencia también a la importancia que tendrá para esa eficiencia la utilización de los sistemas de inteligencia artificial, que entendemos, ¿verdad?, que pueden contribuir también a la agilización en la función jurisdiccional. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan, por tu intervención. Nos congratulamos de saber que hay alguien al mando para la implementación de esta ley y de esta reforma. Y creo que teníamos una última pregunta ya, por aquí en la segunda fila, y ya con eso daríamos prácticamente por concluida esta jornada. Buenos días. Enhorabuena a todos los ponentes y a raíz de lo que comentaba Juan en relación con la inteligencia artificial. Sé que en varios de esos decretos se habla de ello, de la implantación de una manera menos tangencial, no se concreta. Y hablando de eficiencia y de eficacia, que lo uno es conseguir lo mejor en menor tiempo y lo otro es conseguir lo máximo al menor coste, no veo que se haya desarrollado o se vaya a desarrollar, quiero decir, un cuerpo, por ejemplo, de algoritmeros específico, más que nada para no depender de multinacionales que no sabemos todo este tema de los sesgos y de quién los crea y de cómo se crean y de qué va a pasar con los datos, de cara a poder implantar una inteligencia artificial realmente específica para este tema tan delicado. Sé que se estaban haciendo ensayos, o me constan, y por eso quería preguntar, a nivel del Ministerio Fiscal, para la aplicación de la doctrina Parot, por ejemplo, se habló de varias cuestiones para poder aplicar esa inteligencia artificial más allá de las bases de datos, sino la creativa, la que es capaz de aprender de sí misma. Pero en estos textos, que yo tampoco me los he estudiado porque soy incapaz, realmente mi inteligencia natural no da para tanto, se ha hablado tangencialmente de esto y lo he buscado con los buscadores, pongo igual, sistema de inteligencia artificial, y te hablan de varios artículos de ello, pero aquí no se habla ni de costes de financiación para aplicar todo esto, porque lo que hay es un problema de falta de medios técnicos y personales, por lo que estoy viendo de vuestros comentarios. No sé si alguien me puede responder sobre la aplicación o la existencia de alguna aplicación de la inteligencia artificial al servicio de justicia. Gracias. Yo me voy a volver a atrever si los demás no queréis intervenir. Luego me tenéis que remunerar con doble ración de vermú. No porque es obligatorio. El otro día estuvimos hablando con los vocales del Consejo y hay una preocupación en la carrera judicial, yo creo que en la comunidad jurídica, sobre esta situación. Porque, claro, ahora mismo utilizar la inteligencia artificial te obliga a... bueno, para utilizar una buena inteligencia artificial, no la que usa mi hija de 16 años, que es la que me enseña a mí, además de quién es Karol G, a cómo se hace esto, lo que hace falta es pagar. Y cuando pagas y utilizas sistemas de auxilio porque
porque la inteligencia artificial se está utilizando todos los días por la abogacía. Bueno, cualquiera, Benjamín que se vino, entre quien quiere reclamar contra Renfe, solo tiene que entrar en el reclamador.com, meter los datos porque ha habido retraso y por 50 euros, tal y como ha abonado, está entrando por el decanato del Juzgado de Madrid una demanda en reclamación por el retraso. Eso que luego, además, en los despachos también, lógicamente, te permite un instrumento de trabajo, lo tenemos que empezar a aplicar nosotros y lo estamos aplicando. Yo conozco compañeros que utilizan la inteligencia artificial. En una deliberación, una compañera nos ha traído un podcast en el que nos explicaba una demanda muy complicada de marcas en 5 minutos, una demanda de 200 folios. Ella se lo había estudiado primero y nos dijo que lo que estaba sucediendo allí era real, es decir, era no un resumen escrito, sino una voz femenina y una voz masculina diciendo: hoy vamos a hablar de una marca muy importante, Bitcoin. Lo digo por si estáis interesados, porque la sentencia la hemos deliberado y en algún momento la sacaremos. Ah, sí, esto es muy interesante, los Bitcoin. Hay un reglamento especial, ¿no? Y así durante 5 minutos nos resumía una demanda. Esa aplicación que yo tengo ahora en el bolsillo y que todavía no soy capaz de poner en marcha. Pero el Consejo General del Poder Judicial quiere hacerlo, nosotros hemos hablado con vocales y el problema que tienen fundamentalmente es que una inversión para cuando tú compras el paquete del Copilot o el ChatGPT o alguno de los pagos, el problema fundamental no es lo que pagues, sino los datos que se van a usar que te obligan a un trabajo previo que es muy tedioso, que es utilizar la aplicación que hay en la página web del Consejo General del Poder Judicial que nosotros usamos, que se llama Kendog, que nos anonimiza, pero claro, me obligo a coger el PDF de tu demanda, pasarlo por el Kendog, que quita todos los nombres que puedan ser problemáticos, y luego con eso meterme en la aplicación para que me haga el resumen de la demanda, el resumen de la contestación, que yo seguramente utilizaré en los antecedentes de hecho, e incluso para decirle, porque yo le puedo ordenar, lo he visto, me lo han hecho compañeros en cursos en los que hemos asistido, y me dicen: ahora quiero que me hagas una argumentación jurídica sobre las posibilidades de cada cual e incluso las sentencias que, utilizando solo la base del CENDOG para que no se las invente, pueden ser de aplicación. Y en minutos tienes una propuesta de sentencia que tú, lógicamente, siguiendo las exigencias del reglamento de la Unión Europea en materia de inteligencia artificial, atiendes. Es decir, previa supervisión humana, puedes o dejar como está o incluso mejorar, ¿no? Que sería lo que deberíamos hacer. No hay presupuesto que pueda competir con las entidades que están ofreciendo sistemas de inteligencia artificial porque exige una inversión millonaria. Entonces, lo que sí tenemos es la posibilidad de que a través del CENDOG, que lo está utilizando ya, se nos den una serie de instrumentos que faciliten por lo menos el trabajo de resumen, el trabajo de anonimización, el trabajo de incluso transcripción. Antes, por ejemplo, cuando Juan, que el problema que tiene es que seguramente nunca habrá dictado una sentencia viva voz. Bueno, igual sí lo ha hecho. Sí, cuando se hace, luego te termina gustando porque ahorras una cantidad de trabajo. No, luego te cuento. Bueno, luego eso no lo cuentas. Bueno, en cualquier caso, nosotros ahora mismo tenemos en Avantius, en Cantabria, en el País Vasco, en La Rioja, en Aragón, una posibilidad cuando se hace una actuación oral, que es decirle que nos la transcriba. Y lo hace. Y nos la transcribe con los errores normales, porque si yo ahora le digo que interviene el Mundo Rodríguez Achutegui, el Achutegui se va a echar chuchovechi y va a echar raro. Seguro, pero bueno, yo ya le corregiré. Luego nos va a quitar un trabajo importantísimo y eso no es inteligencia artificial, sino un sistema de transcripción de texto. Es exactamente igual que si tenéis un Gmail y le ponéis en el micrófono y le dictáis el correo electrónico y te lo hace por escrito. Pues exactamente lo mismo. El que no tenga Avantius podrá, mira, me voy a abrir un Gmail aquí, voy a hacer un correo electrónico y voy a dictar la sentencia de viva voz, que la tengo en el correo electrónico, y se lo voy a mandar al funcionario para que me la inserte en el sistema de gestión procesal para que lo haga. A ver, lo que quería decir con todo esto es que pasos se están dando, pero desde luego lo que sería ideal, que es que en el Poder Judicial tuviéramos un sistema propio, autónomo, específico de inteligencia artificial que nos sirviera para trabajar. Ya nos lo han dicho claramente unos y otros, y sobre todo la gente del CENDOG, que en eso lleva mucho tiempo trabajando y lo hacen muy bien, que es imposible
uno específico para la judicatura, porque no hay presupuesto de soporte, no vamos a poder disponerlo. Lo que vamos a tener es otras herramientas que nos permitan mejorar la eficiencia procesal y, sobre todo, que si vamos a trabajar con los comerciales no les cedamos los datos, porque Elon Musk no se tiene por qué enterar de que están litigando en Torre la Vega fulanito contra meganita. Mira, Mundo, me dices, ¿has dictado alguna vez una sentencia de viva voz? Todas. O sea, yo hace años que no escribo. Yo utilizo el reconocimiento de voz de Windows. No, Venga, bueno, hay que superar ese miedo, Juan. no, me has dado una idea, no se me ha ocurrido, no se me ha ocurrido hacerla en el de sala, pero hace mucho tiempo que yo las dicto, yo no escribo muy mal y las dicto y funciona, y se gana mucho tiempo y velocidad. Sí, una cosa que quería comentar es que de todos los que han preguntado, que siempre son gente, además, especialmente formada e interesada, ¿verdad? Me ha encantado escuchar que prácticamente todos empiezan diciendo que no han tenido tiempo a estudiarse la ley. Porque eso es algo que realmente es así. Es que no, ese tipo de normativa que nosotros estamos manejando es que es absolutamente inabarcable. Yo cuando le contaba a mi mujer, una compañera, que decía, bueno, ¿y qué vas a contar? Le dije, pues voy a contar que no tengo ni idea. ¿Qué voy a contar? Que los abogados, la visión del abogado, es que no tenemos ni idea de la mayoría de las reformas procesales, entre otras cosas, porque es imposible. Realmente es absolutamente imposible. Quizás si tuviésemos eso, una ley que se aprueba diciendo que es la ley que modifica la ley de la reforma de la jurisdicción contenciosa, pues a lo mejor lo estudiábamos. Si hablo de una ley que nos está hablando de las consecuencias de la guerra de Ucrania, pues no. Entonces, eso por un lado me congratula. Por otro lado, el tema de la eficiencia, yo estoy de acuerdo con Juan que yo creo que va a haber unos servicios comunes que van realmente con el... Hay que darle tiempo, como dice Edmundo. Hay que darle tiempo a esta ley a ver si los buenos propósitos que tiene se materializan. Sobre todo desde el punto de vista del funcionamiento de los servicios comunes de los órganos judiciales. Pero yo creo que también el hecho de constituirse en secciones, aunque yo tuve que intentar entender que al ser secciones, sin embargo, los jueces iban a llevar cada uno sus propios asuntos, pero yo espero que al menos esa idea de colegialidad que se plantea cuando oye los comentarios de las reformas, se traduzca por lo menos en que haya una mayor coordinación entre los distintos miembros de la sección. Yo creo que por lo menos... Espero que en el hecho de formar parte ahora de secciones, con esos números de cada uno, aunque tengas jueces cada uno con su ordenación cardinal, como dice la ley, sin embargo, sí haya instrumentos que permitan, sobre todo en asuntos especialmente importantes, que haya una mayor coordinación y que no tengamos sentencias de los que eran los juzgados de lo contencioso, que unos dicen una cosa, otros absolutamente lo contrario, y luego pues había que acabar yendo a los recursos de apelación para unificar esos criterios. Yo estoy convencido que la idea de las secciones de lo contencioso administrativo va a acabar incidiendo en la utilización de mayor mecanismos de coordinación. No creo que se utilice en exceso la posibilidad de que se ordene prácticamente en algunos supuestos concretos que se hagan tramitaciones y sentencias colegiadas. Yo creo que eso no lo vamos a ver demasiado. Sí, no va a ser así. Pero sí que el hecho de la propia organización acabe conduciendo a ese tipo de cosas, a conseguir una mayor coordinación. Y en relación con la inteligencia artificial, yo es que realmente lo veo una realidad que, nos guste o no, está ahí y dentro de pocos años va a ser la gran protagonista del trabajo de los abogados, queramos o no. Yo recuerdo cuando empecé, hace muchos años, cuando empecé en el Departamento de Derecho Administrativo, pues recuerdo que ahí un profesor asociado era Eduardo Gota, presidente de la Sala presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y me decía, es que ahora con esto de los ordenadores yo no estoy dispuesto a hacer el paso. Yo ya me jubilo y yo ya no estoy dispuesto a aprender a manejar los ordenadores. Era comprensible en aquel momento. A mí me pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Yo no estoy dispuesto a hacer el paso si no me queda más remedio. Pero van a acabar imponiéndose. Hoy sería absolutamente impensable pues todo el funcionamiento de la propia Administración de Justicia. Aquí vemos sobre la mesa, los ordenadores son una herramienta absolutamente imprescindible. Con la inteligencia artificial va a pasar exactamente lo mismo. Va a ser el gran protagonista del trabajo de los abogados a medio y largo plazo y quizá mucho antes de lo que nos imaginamos. Estoy de acuerdo con Javier. Es como si cuando se inventó la escritura alguien dijera, a mí es que esto ya me pilla muy mayor y voy a dejar, pues esto de la inteligencia artificial un poco parecido. Con estos buenos propósitos y esperanzas nos emplazamos hasta mañana a las 9:30. Muchas gracias a todos por su asistencia.